Fernando Manzano, muchas gracias por estar en este seminario. Gracias a ti, doctor Aguilar. Creo que la primera pregunta es casi obligada dentro de esta ponencia, de esta exposición que nos hace, es cómo funciona el sistema familiar en Asturias, dónde encuadramos aquí el papel de la mujer y sobre todo vamos a empezar, si le parece, por que haga un breve repaso sobre qué se sabe, qué se ha estudiado, cuál es la situación historiográfica de esas mujeres en la edad moderna en Asturias. Muchas gracias por la invitación. Pues el balance historiográfico que podemos hacer sobre el estudio de las mujeres y el género en la edad moderna aquí en Asturias, pues es francamente escaso. Puedo comentar con posterioridad con qué tres grandes trabas contamos los historiadores a la hora de reconstruir la historia de las mujeres en Asturias en los siglos XVI, XVII y XVIII, pero es muy llamativo sobre todo por la comparación con otras bibliografías, otras tradiciones bibliográficas del norte de España, la vasca, pero sobre todo la gallega, colindantes con nosotros, en la que conocemos mucho y muy bien la mujer gallega, por ejemplo, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, gracias, entre otras, obviamente es de referencia ineludible la obra de Ofelia Rey, pero es muy llamativo. En el año 2015, María Victoria López Cordón hizo una especie de balance historiográfico de historia de las mujeres en la edad moderna y llama la atención sobre ese vacío que apenas conocemos nada de las asturianas en los siglos que van del XVI al XVIII. ¿Por qué razón? En principio porque los intereses de la historiografía modernista asturiana han ido por otros lares, que ese sería uno de las primeras trabas. No podemos conocer a las mujeres asturianas si tenemos relativamente pocas informaciones acerca de cómo era la historia moderna de Asturias. Y yo creo que ese es uno de los problemas más importantes que tenemos a la hora de abordar cualquier tipo de investigación acerca de mujer, familia, hogar en Asturias. Gran parte de las historiografías hispanas parten de un suelo que podemos tildar de sólido. Aquí, digamos que los cimientos son muy movedizos. Es decir, si apenas conocemos la historia moderna de Asturias por cuestiones que no vienen al caso, pero generalmente por tradiciones universitarias, poco podemos decir acerca de las mujeres y mucho menos aún de las mujeres campesinas, que obviamente ya podemos colegir que era más del 90% de las mujeres asturianas en la época que nosotros estudiamos. Por tanto, en primer lugar, conocemos poco de Asturias en la Edad Moderna, conocemos poco de las mujeres en Asturias de la Edad Moderna y aún menos conocemos a las mujeres como sujetos historiográficos de esas clases subalternas en las Asturias de la Edad Moderna. Por lo tanto, el balance puede ser negativo, pero también es ilusionante, porque a partir de la recopilación de fuentes ya muy conocidas, pero a las que le podemos hacer nuevas preguntas, sí que en los próximos años creemos que podemos aportar luz a la cuestión de la relación mujer-sociedad, las relaciones de género en las Asturias de los siglos XVI, XVII y XVIII, porque yo creo que es una tarea que tenemos que emprender. Tenemos que emprender y en la actualidad todavía tenemos algunas carencias, sobre todo desde el punto de vista documental. ¿Por qué razón? Esto se nos olvida muchas veces. Al fin y al cabo, los historiadores, como usted bien sabe, trabajamos con documentos. Y la incuria de los tiempos, la desidia de los hombres y de las mujeres ha conllevado a que aquí en Asturias se hayan perdido grandes masas de fuentes documentales, de fuentes prehistóricas. La Revolución del 34 conllevó la pérdida de gran parte del archivo diocesano. Por tanto, se nos oscurece un apartado importantísimo, como puede ser el de los pleitos matrimoniales, en los que las mujeres tienen muchísima importancia. La quema en el año 34 y en el año 36 de la audiencia. También nos ha escatimado muchísimas informaciones económicas, también los famosos los pleitos que se establecían con la audiencia de Asturias, con el regente de Asturias. En cuanto, por ejemplo, algo que todavía estamos intentando perfilar, que son los comportamientos puramente demográficos, no solo de mujeres, sino también de hombres y mujeres, hemos perdido muchísimos archivos parroquiales, en algunos casos atribuidos, curiosamente, a la famosa Furia Roja del año 36, a la Guerra Civil, pero en otros casos no se produjeron en esos años, sino que bueno, pues han caído en manos de particulares
y eso también opaca muchas de las realidades demográficas que podemos enfrentar. Pero de todas maneras soy optimista. Hay poco hecho, queda mucho por hacer y creemos que aplicando nuevos métodos a las fuentes existentes, a las remanentes a las que podemos estudiar, podemos hablar de que podemos cimentar una buena historia de las mujeres en la época que estudiamos. Habla aquí en varias ocasiones de este problema de la fuente. Ahora entraremos, si le parece, con ese tipo de problemática, pero sí que ha citado y menciona esas fuentes. Es decir, ¿cuáles son entonces a las que puede acudir aquel investigador o investigadora en Asturias si se quiere enfrentar a este problema historiográfico? ¿Cuáles son esas fuentes? En principio, por ejemplo, para conocer a la mujer, no tanto ya, bueno, incluso las relaciones de género también. Aquí en Asturias, aquí sí que somos, creo que, privilegiados con el resto de la península. Aquí en Asturias era muy importante, ya sabrá usted, la distinción de estados. Asturias no es Vizcaya, no es Guipúzcoa, con esa declaración de hidalguía universal, pero un altísimo porcentaje de asturianos y de asturianas eran hidalgas, es decir, el estatus más bajo de la nobleza, pero que sin embargo conllevaba unos privilegios judiciales, económicos en algunas ocasiones, y para ello aquí en Asturias sí que tenemos series de padrones que en el resto de la Corona de Castilla yo siempre los he encontrado tildados de padrones de vecindad, también padrones de moneda forera. Aquí habitualmente lo que se utiliza son padrones de moneda forera, con series extensísimas. Padrones de moneda forera, que básicamente, ya sabrán los participantes en este seminario, se realizaban cada 7 años y parten de la baja edad media y cada 7 años se tenían que anotar a todos los cabezas de familia, principalmente varones, obviamente, pero también aparecen las mujeres, solo en el caso de que fueran viudas o solteras. Cada 7 años se hace ese padrón de distinción de estatus para pagar una moneda que era irrisoria, que era la moneda pechera, que eran 7 maravedís blancos, pero que aquí en Asturias funcionaba de una manera muy eficaz para distinguir a los que eran hidalgos de los que eran fijodalgos de los que eran pecheros. Lo bueno es que tenemos series muy completas. Estamos hablando que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Oviedo, en el Archivo Municipal de Oviedo, se conservan padrones de moneda forera desde el año 1536 hasta bien entrado el siglo XIX. Es cierto que a partir del año 1726 ya desaparece ese tal impuesto de moneda forera y pasan a denominarse los padrones de distinción de estados o padrones de hidalguía. Pero tenemos en muchas localidades asturianas, tenemos esa serie de padrones porque era importantísimo. Era importantísimo. Se podría elucubrar acerca de, bueno, ser hidalgo en una tierra de hidalgos tampoco debería de ser demasiado importante, pero cuidadito cuando el asturiano que era hidalgo y bajaba a Madrid, por ejemplo, o se transterraba a las provincias americanas, a los virreinatos americanos. Era noble, podía participar en los cabildos, por ejemplo. Es cierto que gran parte de los hidalgos asturianos eran considerados, yo no sé si en el resto de la península se denomina así, hidalgos de gotera, es decir, eran hidalgos de canales adentro, también se denominaba así, eran considerados hidalgos en sus pequeñas comunidades locales. La cuestión es que a partir del siglo XVIII un constante flujo de asturianos que van a la Real Chancillería de Valladolid. Yo creo que en su caso irían a los hidalgos o los que pretendían adquirir estatus de hidalgo irían a la Real Chancillería de Granada para demostrar su hidalguía. Y la información que tenemos en esos padrones, para las mujeres, por lo menos empezamos a poner nombre y apellidos a determinadas mujeres, es cierto. Solo aparecen viudas, solo aparecen solteras. Pero si podemos hacer una buena reconstrucción, es decir, con series que sean muy continuadas, podemos revelar no todos los nombres, pero gran parte de ellos. Y eso es importante. Una cuestión importante también en la historia de las mujeres aquí en Asturias. La hidalguía se transmitía por varón. Es decir, la mujer no era hidalga. O es muy raro que te aparezca como fijodalga, te aparece como viuda de hidalgo o hija de hidalgo o de fijodalgo. Aunque ya que estoy encontrando últimamente, sobre todo en otra fuente que repasaremos después, algunas viudas hidalgas directamente nos aparecen o mujeres hidalgas. Lo bueno que tenemos para Asturias y para el resto de España, pero en Asturias se está produciendo ahora, en los últimos tiempos, un proceso de digitalización de archivos municipales.
y, por ejemplo, cualquier investigador o investigadora que quiera acudir a los padrones de moneda forera de Avilés, de Gijón, de Oviedo o de, por ejemplo, Villaviciosa, están colgados íntegramente en Internet. Por una parte, los archivos tienen muchas páginas web en los que están colgados. El ejemplo de Gijón yo creo que ahora es importantísimo, en el que aparece todo el repertorio de padrones desde finales del siglo XVI. Pero también tenemos ahí el gran trabajo que hicieron los mormones en los años 80, y los mormones estaban particularmente interesados en estas fuentes históricas, sobre todo las censales, y aparecen muchos archivos digitalizados asturianos, más de los que podríamos pensar, y que incluso en la actualidad hay algunos archiveros actuales que no saben que están los archivos digitalizados en la página, para los que nos escuchan, ya sabrán, Family Search, la famosa página Family Search, que tantos réditos nos están dando los historiadores, sobre todo a la hora de no tener que desplazarse. Estos patrones de moneda forera son muy interesantes, ya digo, porque aparecen estos repertorios de mujeres que son cabezas de casa, mujeres que toman el mando una vez que han desaparecido sus maridos. Pero, por ejemplo, hay una fuente que últimamente estoy también consultando en el que aparece una importancia supina de las mujeres, que son en lo que hemos referenciado antes como los pleitos de hidalguía. En los pleitos de hidalguía aparecen constantemente las mujeres, en muchas ocasiones como apoderadas de sus hijos, porque el marido ha sido un desastre y no se anotó en Oviedo cuando se mudó desde Gijón a Oviedo como fijodalgo. Son las mujeres las que, como cabeza de familia, como cabeza de fuego, defienden los intereses de sus hijos. Y ya me he encontrado muchos casos de mujeres que son apoderadas. Y además porque es muy importante. Y de hecho, incluso aparecen en esas, son verdaderas historias de vida, estas justificaciones de hidalguía, la importancia que tiene determinadas mujeres dentro del seno familiar. Estoy recordando ahora, por ejemplo, un caso de un vasco que se pretende avecintar aquí en Asturias, en Oviedo, Juan Francisco Aulestia. Me acuerdo del nombre, a pesar de haber revisado cientos y cientos, porque su historia es bastante particular. Es un procurador de la audiencia de Asturias, de aquí de Oviedo, y él quiere demostrar que tiene la vizcainía, es decir, él tiene la hidalguía universal, como vizcaíno, y como dice él en muchas ocasiones, como puro español, que llama mucho la atención. Y algunos de los trámites que tuvo que hacer en sus pueblos de origen, que estaban en la zona de Guernica, los llevaban a cabo sus familiares mujeres, tías, por ejemplo, que son las que tratan con las Juntas Generales de Vizcaya, las que tratan con los curas párrocos, con los síndicos personales en común, en su nombre, no delegado, porque su sobrino quiere demostrar su hidalguía. Por tanto, es importante reivindicar las figuras de estas mujeres que podríamos denominar fuertes, pero que en principio pudiera parecer que siempre vivían esa suerte de minoridad legal y, sin embargo, con voz propia. Yo creo que es muy, muy, muy interesante lo que nos puede aportar esta documentación. Es decir, aplicar una óptica de género a la documentación que habitualmente pues, era utilizada pues, para fines meramente cuantitativos, tantos hidalgos, tanto porcentaje, etcétera, etcétera. Otras de las fuentes que aquí en Asturias están muy poco trabajadas, y esto me imagino que haya aparecido en algunos otros de los participantes en este simposio, son las fuentes, los protocolos notariales, las fuentes notariales. Aquí en Asturias yo no conozco ninguna. Esto a lo mejor es una llamada, un aviso a navegantes por si hay alguien que quiera hacer tesis doctorales acerca de no solo el papel de la mujer, sino también de Asturias y los asturianos en los siglos XVI, XVII y XVIII. Las fuentes, los protocolos notariales, por arte de vivirlo, que no sabemos exactamente por qué, se salvaron de esas quemas. Y se conservan series interesantísimas desde comienzos del siglo XVI. Y ahí en Asturias es muy importante, por ejemplo, la figura de la mujer a la hora de lo que se conoce aquí en Asturias como las sociedades matrimoniales. Es decir, podemos ver cuál es la figura de la mujer cuando se incardina una recién casada en la casa de los padres del marido. Las relaciones que se establecen muchas veces conflictivas entre las hermanas, es decir, sus cuñadas, las hermanas del marido, con la dueña de la casa, que sigue siendo la madre mayor. Porque aquí en Asturias tenemos que aclarar que había siguiendo esta tipología de Laslet, había muchísimas familias extensas.
en las que convivían varios hogares dentro de un mismo caserío, sobre todo en la zona occidental de Asturias. Y ahí la importancia de las mujeres es absolutamente primordial, pero primordial. Podemos, gracias a los protocolos notariales, hacer esa reconstrucción de cómo se llevan a cabo esas estrategias matrimoniales campesinas, porque aparecen constantemente mujeres arrendando, por ejemplo. Sí, perdón, creo que te interrumpía. No, decía. Y de hecho, me parece particularmente interesante la mujer en el seno de una familia troncal, que ya os digo que sería en toda la zona occidental de Asturias. Una familia troncal cuyo sistema de devolución de bienes, por lo poco que sabemos, era privativamente de heredero único. No era un heredero único al estilo catalán o al estilo vasco-navarro, pero sí que aquí se denominaba el mejorado, es decir, la mejora de quinto y tercio. Es decir, que se quedaba más o menos con en torno al 70% del patrimonio del padre. Pero es muy interesante esa convivencia, y esa convivencia en muchas ocasiones conflictiva que llega a los protocolos notariales y que yo creo que podemos dilucidar e individualizar esos casos de cómo son esas mujeres, que eran las dueñas de la casa, cómo son sus relaciones con las hijas, cómo son las relaciones con las cuñadas. Y yo creo que es algo que todavía tendremos que explotar muchísimo. La pena, lo que hemos dicho anteriormente, con la situación historiográfica, es que se han perdido gran parte, por ejemplo, del archivo diocesano. En el año 34 ya comentamos que se había quemado, por tanto, toda la información relativa al tribunal eclesiástico, que yo por lo que he trabajado en mi zona de origen, en Zamora, es riquísima, sobre todo relacionado con los pleitos matrimoniales, incumplimientos de palabra de matrimonio, divorcios, que ahí las mujeres realmente toman toda la importancia del proceso. Casos de violencia de género aparecen constantemente, son alguna de las causas de los disparaderos de esas peticiones de divorcio, que ya sabemos que no era el divorcio tal como lo entendemos ahora, sino una mera separación de cuerpos. Una documentación riquísima que yo trabajé cuando estuve analizando los matrimonios entre parientes, los expedientes de dispensa matrimonial, las declaraciones de las mujeres, de las que iban a ser contrayentes en esos expedientes matrimoniales de dispensa pontificia, porque se escucha sus voces. Y no solo eso, sino también que en el repertorio de testigos, en el caso de que yo me quisiera casar con mi prima, tenía que haber, obviamente, una prueba testifical, aparecen no solo hombres declarando, sino también mujeres. Y lo que es más llamativo es que son esas mujeres las que guardaban las memorias genealógicas de los pueblos. Para respetar las generalidades de la ley, tú no podías ser pariente en un pleito de uno de los que estaban implicados. Lo interesante es que siempre se recurría a las mayores de los pueblos para aclarar sí, menganito de tal, el bisabuelo de fulanito estuvo casado, tal. Y a través de esa reconstrucción de árboles genealógicos que ni se aclaraban los curas parroquiales, los pobres en muchas ocasiones, gracias a esas mujeres son las que al final desentrañaban toda esa red complejísima de parentesco que había en las comunidades locales españolas desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. La pena es que no tenemos mucha información para la época medieval. Aquí en Asturias, por ejemplo, se nos ha escatimado. No tenemos esa información más que la cuantitativa. Hay que saber pues, que un X% de los matrimonios en determinadas zonas estaban dispensados por consanguinidad, por afinidad, por parentesco espiritual o lo que fuera. Obviamente, una de las fuentes principales para estudiar a las mujeres desde el punto de vista, no tanto al discurso de género como a las mujeres, es su aparición en el catastro de Ensenada, pero que le voy a contar al doctor Aguilar acerca del catastro de Ensenada. La cuestión es que el otro día, en clase, yo mandé una práctica y nunca lo había visto. Tal vez a lo mejor porque tengo que leer muchísimo más. En una de las respuestas generales de un pueblo que le había tocado a uno de los alumnos, de un concejo concreto, en el concejo de Valdés, la capital es Luarca, la práctica consistía más o menos en la averiguación de los diezmos, es decir, el reparto de los diezmos, porque en muchas ocasiones los diezmos estaban repartidos hasta en 17 perceptores, o sea, una barbaridad. Pero en el caso de estas parroquias, que si no recuerdo mal eran Ayones y Alienes, concejo de Valdés, la arrendadora de los diezmos, de una parte de los diezmos, era una mujer. Y eso me extrañó muchísimo. Quiero tirar de ese hilo. No sé hasta qué punto podré encontrar a esa mujer. Obviamente entiendo que sea una mujer viuda o que sea una mujer soltera,
que no actuara en nombre del marido, obviamente. Pero yo es la primera vez, no sé si el doctor Aguilar Cuesta se ha encontrado alguna vez, alguna mujer como arrendadora de diezmos, pero me sorprendió Buah, muchísimo. la verdad es que así me... esta situación, digamos, de reverso, ¿no? De pregunta aquí a... eh, esta situación de reverso es de las que te cogen con las manos atadas. Ahora sí, como arrendadora diría que Si no. tienes que Tiene pensarlo sentido. mucho, es que no es habitual. Diría que no. Tiene sentido en tanto en cuanto, y esto el doctor Manzano lo sabe, en tanto en cuanto generaba ese arrendamiento una utilidad. Y como el arrendamiento iba a generar, tenía declarada una utilidad, se entiende que pueda ser, pero o sea, que debería estar recogida. Aún así, es un rara avis, como otros muchos que hay en el catastro, ¿no? Situaciones que a priori a los investigadores nos pasa que en medio de una situación o en medio de, digamos, de una averiguación alguien muere y resulta de que tienen que responder los familiares, ¿no? Esto sí lo he encontrado en el caso de Jaén, pero bueno, es otra de las fuentes, como bien cita y bien conoce en Asturias, se diría que mejor que nadie, de los que están ahora mismo analizando territorio en el norte de España con esta fuente. Eh, vamos, es Pues, que no, detrás, solo lo comentaba porque era anecdótico, me resultó muy llamativo y nunca había... Pero bueno, es cierto que la ingente documentación catastral te encuentra cosas extrañísimas. Yo me he encontrado incluso escribanos que no sabían escribir, leer y escribir. Son cosas, o escribanos con pocas letras, dicen en muchas ocasiones. Bueno, la cuestión es que para... depende del catastro en Senada, es básico, sobre todo los libros de Hacienda y los libros de cabezas de casa. También depende mucho de el grado de pormenorización que quería dar el subdelegado a sus actuaciones. ¿Por qué lo digo? Un ejemplo, el Concejo de Gijón a la hora de la visibilización de las mujeres. En el Concejo de Gijón, cuando aparece sentado un cabeza de casa en los libros de cabezas de casa, menganito de tal, casado, de edad 67 años, jornalero del campo y obviamente aquí en Asturias noble, así te lo ponen. Y con 3 hijos y 2 hijas. Punto. Aquí se nos escatima no solo los nombres de los hijos, sino también el de las hijas y el de las mujeres. En otros lugares en Asturias, donde tuvimos un subdelegado que a lo mejor era un poquitín más cuidadoso, pues nos refiere los nombres de las mujeres. Es decir, no solo refiere el estatus civil, sino que el estado civil, sino que refiere menganito de tal casado con fulanita de tal, con 2 hijos que se llaman José y Juan y con 3 hijas que se llaman Juana, Beatriz y Clara. Claro, eso para nosotros es una piedra de toque riquísima, importantísima, sobre todo si podemos hacer el seguimiento de esas familias en la larga duración. Porque esas mujeres posteriormente, en algunos casos, nos aparecen en las comprobaciones ya del catastro de Ensenada como cabezas de casa. Y no es lo habitual, ¿eh? No, realmente no es lo habitual, pero tenemos esa suerte en un concejo que estamos trabajando ahora, el Concejo de Jiménez, nos están apareciendo los nombres de las mujeres. En los libros de Hacienda, el análisis del trabajo femenino, sobre todo en entornos urbanos, es riquísimo. Hay una alumna que ha trabajado Mujer y Trabajo en el Gijón de mediados del siglo XVIII, basándose en los libros de Hacienda, y aparece un número absolutamente espectacular de maestras tejedoras. Maestras tejedoras con oficiales masculinos a su cargo. Y no estamos hablando de una o dos, estamos hablando de casi una veintena de mujeres en el sector textil, pero los encontramos en otro tipo de sectores también productivos. Y es algo muy interesante. Desde nuestro punto de vista es algo muy interesante y es algo que, por suerte o por desgracia, no se había trabajado hasta estos momentos. Y entonces ya podemos poner nombre a esas mujeres protocapitalistas. Obviamente seguían arrojadas ese sistema gremial muy cerrado, pero cuidadito, que Beatriz López tenía a su disposición
8 telares que eran trabajados por 6 oficiales masculinos. Tal vez la visión que tenemos entre las relaciones de género en determinados lugares, en determinadas villas, en determinadas ciudades, podamos darle una vuelta de tuerca. Es muy, muy, muy interesante. Otras fuentes, y tampoco quiero ser demasiado reiterativo, otras fuentes en las que podemos trabajar a las mujeres y sobre todo aquí en Asturias, lo podemos hacer porque tuvimos constantemente a lo largo de la Edad Moderna tenemos hay algo que es invariable, que es la emigración. O sea, Asturias es una tierra de emigrantes. Una tierra de migrantes, tal vez por las condiciones infraestructurales que había en Asturias, sobre todo en determinadas zonas de Asturias, tal vez la importancia de lo que comentaba antes del sistema de devolución de bienes. Tú eres un hombre o una mujer del occidente de Asturias, sabes que todo se lo va a quedar, o casi todo se lo va a quedar tu hermano mayor, y tú vas a tener que quedar en la casería bien soltero o bien mal casándote, tanto en el caso de las mujeres como el de los hombres. Y, por tanto, lo que al final quedaba a estos segundones y estas segundonas era salir de la casa. ¿Dónde iban habitualmente los asturianos? Conocemos mucho la migración asturiana en el siglo XIX, sobre todo porque iban a las Américas. Conocemos menos la migración asturiana en los siglos XVII y en el siglo XVIII. Sabemos que fue muy intensa, había migraciones que en muchas ocasiones eran de corta duración, ir a la siega a Castilla, para forrar el bolsillo, posteriormente poder pasar el invierno un poco más desahogado. Y tenemos migraciones de larguísima duración, es decir, de gente que se iba y no volvía. Claro, esto es importante porque no solo afecta a los hombres, no solo afecta a los hombres, afecta también a las mujeres. Y esto es, ¿dónde lo podemos rastrear? Claro, no hay un listado de emigrantes, por ejemplo, yo estoy pensando ahora en la capital de los dos mundos, en Madrid. No hay un listado de emigrantes asturianos o asturianas que llegaran a Madrid, pero podemos atacar el problema utilizando fuentes complementarias. Yo, por ejemplo, en los últimos años he trabajado una congregación que es una congregación de nación, como muchas de las que había en Madrid. Había una congregación de vascos, una congregación de navarros, congregación de gallegos. Bueno, pues había una congregación que era de los asturianos y de las asturianas que a nadie se nos esconde cuál podría ser la vocación, Nuestra Señora de Covadonga. Bueno, pues en esa congregación lo más interesante que yo he encontrado es que un alto porcentaje, o por lo menos un porcentaje significativo, eran de mujeres congregantas. A ver, la congregación de nación obviamente lo que hacía era hacía un espacio de sociabilidad en la que, bueno, pues el asturiano o la asturiana llegaba a Madrid, no estaba tan indefenso ante los avatares cotidianos. ¿En qué sentido? Porque proveía, como gran parte de estas congregaciones, cofradías, hermandades, pues bueno, pues algún tipo de cobertura. Cobertura que puede ser, bueno, apoyo a las viudas asturianas o las solteras que habían emigrado, colocarlas en buenas casas. En el caso de que se tuviera que arrendar para la congregación alguna casa para realizar los cabildos, siempre se preguntaba antes a los asturianos y a las asturianas. Asturianas, tenemos algún caso que ofrecían sus casas para arrendamiento. Y hay verdaderas sagas de asturianas, y eso es muy, 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 muy significativo. Obviamente, dentro de todas las congregaciones había camareras, que digamos que sería como el equivalente al alcalde de la congregación. Pues había camareras que, en este caso, ya podemos imaginarnos, siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, se funda en 1742, esos cargos siempre estaban destinados a mujeres de la nobleza, pero tenemos a muchísimas mujeres que incluso aparecen con su oficio. De esta manera podemos más o menos ir arañando la superficie de cómo eran estas mujeres que emigraban. Y en otro caso, a mí me resulta muy llamativo, y es algo que yo creo que se ha trabajado poco en la tradición bibliográfica o historiográfica, que son nosotros denominaríamos ahora, claro, la gente joven ahora que pensará que somos unos viejunos, los famosos anuncios por palabras de los periódicos. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos la biblioteca virtual de prensa histórica, que tenemos la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional Española, en la que están digitalizadas gran parte de las cabeceras españolas del siglo XVIII. Pues en gran parte de esas cabeceras, de esos periódicos, había una sección que era anuncios. Y llama poderosamente la atención la cantidad de, no voy a decir solo asturianos, de gallegos, asturianos, cántabros, vascos, navarros, que ofrecen alquilar su fuerza de trabajo. Y obviamente no podían faltar las mujeres. Y hay muchísimas mujeres que aparecen, muchísimas asturianas en este caso, que aparecen ofreciéndose para ser amas de cría, para ser criadas,
Aparecen con su nombre y apellidos, aparecen con su edad, con sus prendas, pues que generalmente siempre iban vinculadas con las virtudes morales, pero también, y es lo más llamativo, es lo menos que encontramos, aparecen mujeres trabajadoras, es decir, había muchas mujeres que hacían emigraciones estacionales desde Asturias a Madrid. Hay una que se denomina, porque además es muy curioso, muy curioso porque, no sé si lo tengo por aquí, con nombre y apellidos, María Ventura. María Ventura tenía una suerte de Amazon de la época, para que nos entendamos. María Ventura llegaba a Madrid, generalmente los asturianos llegaban a la Plaza de la Cebada, o a la calle de los Peces, llegaba a Madrid con todo género sobre todo géneros textiles, lienzos, calcetas, toallas. Se establecía, así lo anunciaba ella, se establecía por un periodo corto de un mes y ahí todos los madrileños que quisieran comprar esos productos manufacturados, desconocemos si era única y exclusivamente hechos por ella o por su familia. Yo entiendo que no, porque no le compensaría el viaje a Madrid si llevaba poco género. Y esta María Ventura aparece constantemente a finales del siglo XVIII. O sea, pues yo me lo he encontrado en 5 o 6 anuncios por palabras. Por ejemplo, hay uno muy curioso. Ha llegado una partida de hilo de Asturias de toda calidad a la calle de las Maldonadas, al lado de la Pasión, en la taberna número 12, donde se preguntará por María Ventura, la asturiana. En otras ocasiones, ha llegado al Mesón de la Madera una asturiana, que es esta misma, María Ventura, con una partida de hilo de diferentes clases, lienzos, calcetas, toallas, todo lo que vende y da con la posible equidad. Digamos que los lemas de marketing no estaban todavía demasiado trabajados, pero bueno, no deja de ser curioso. Al Mesón de los Huevos, calle de la Concepción Jerónima, en el cuarto número 28, ha llegado María Ventura, una asturiana con porción de hilo y lienzo, y lo vende con equidad. También, bueno, esto es como muy los anuncios que curioso, tenemos aquí en la actualidad. es muy curioso, Fernando, como antes hacía referencia a esa potencialidad textil de la ciudad de Gijón y cómo luego había que dar salida a esos productos, ¿no? Aquí si vamos a... Claro, es lo que llamamos en historia, empezamos a ver muchas piezas que poco a poco deberían ir encajando, pero que necesitamos de ese vaciado, de ese ir al archivo, de esas distintas fuentes, o sea, un trabajo brutal que bien conoce para luego, a veces hablaríamos hoy día en términos de rentabilidad, poco rentable en ocasiones dentro de este mundo. A veces el seguir este hilo, como bien comentaba antes, que hace falta mirar muchísima documentación para encontrar a lo mejor una pista, o necesito leer legajos y legajos de protocolos notariales para hallar la explicación a esto que me estoy encontrando en este sitio, ¿no? A veces también a los historiadores nos pasa esto, o sea que tenemos mucho trabajo que no se ve y luego una publicación o una participación en congreso, en seminario, dentro del circuito académico que, bueno, donde exponemos el resultado, pero si no sabe realmente todo lo que ha pasado, no nos llegamos a imaginar la cantidad de documentación que hay que ver para llenar un párrafo. O sea, solo para llenar un párrafo, una simple tabla que uno ve luego en un momento determinado. Dice, evolución de los precios, evolución de número de ventas en 2 siglos. El otro día veíamos alguna de ellas y claro, dice uno, es que esto necesita de horas y horas de documentación y de fuente. Y aquí casi que enlazo tengo un par de preguntas solo, porque ha hecho mención antes a esta problemática de las fuentes. Y creo que Asturias tiene un caso extremadamente particular al que ha hecho mención de pasada. Y aquí me quería detener porque, ¿verdad? Esa problemática del archivo. En el caso asturiano, aquellos que no lo conozcan muy bien, antes comentaba el doctor Manzano, la opacidad en manos de particulares. Es decir, Asturias tiene una gran cantidad de documentación, llámese o no sabemos ese devenir, pero hay, digamos, como podríamos identificar, y sobre esto quiero que profundice un poco, sobre 2 elementos. El primero es la falta de digitalización, a pesar de que están digitalizadas. O sea, no es de digitalización, sino de puesta al público. Es decir, de puesta a disposición de
de los investigadores, de las investigadoras, etcétera, etcétera, de documentación que sabemos que está digitalizada, porque cuando vas al archivo está digitalizada y las tienen allí y te dicen que no, o sea, que no las puedes sacar de allí, que ellos no lo pueden subir. Hablamos de permiso, hablamos de burocracia y al final estamos hablando de un problema para los investigadores a la hora de avanzar en el conocimiento de esa edad moderna de Asturias. Oiga, es que estamos hablando de esto, que yo necesito las herramientas si quieren ustedes que yo trabaje. Entonces, a nivel institucional existe eso. Y es cierto, ha puesto varios ejemplos, el de Gijón, por ejemplo, con la fuente del catastro, sí lo tiene subido. Hay cada vez más ese movimiento, pero sabemos de una gran cantidad de documentación digitalizada que no está a disposición y que parece no estar a disposición, por lo menos en el corto plazo. Ojalá cambie, pero sabemos de eso. Esa es una a nivel institucional y la otra es la que comentaba. La otra es a nivel personal. Es decir, cómo ha habido en Asturias un trasvase de parte de documentación que debería ser pública, porque debería estar en una institución, al menos en un archivo, que ha acabado en manos privadas. ¿Esto cómo afecta? ¿Cuál es la problemática que vamos a tener a la hora de investigar en Asturias? Porque apuntaba a esa como una de las posibles causas en el avance del conocimiento de la edad moderna. La principal, yo creo que causa por la que en muchas ocasiones no podemos disponer de la documentación es lo que habíamos comentado, la incuria de los tiempos, quemas, latrocinios varios, pero también es muy llamativa la presencia de que, claro, es muy delicado también hablar de esto en público, la constancia, como a mí consta, y el profesor Aguilar Cuesta, alguna vez lo hemos comentado, tomos y tomos y tomos de lo que se denomina comúnmente como respuestas particulares del catastro de Ensenada en manos de particulares. Y yo conozco muchos casos, obviamente. La legalidad de esto o no tengo ni idea. Aquí sí que tendríamos que tener un simposio acerca de este tipo de cuestiones. Lo entiendo también, y no quiero decir que hubieran salido en tiempos en pública almoneda y que se comprara y que se atesorara y que no se pusiera a disposición de más que algunos investigadores. Yo un poco con la documentación asturiana lo que me he encontrado en muchas ocasiones es que son muchas de las documentaciones municipales, por ejemplo, estaban en manos de los secretarios de los ayuntamientos que las tenían en su casa, que no las tenían en los concejos. ¿Por qué? Porque gran parte de los concejos rurales asturianos no tenían edificio de ayuntamiento. Esto pasa mucho también, y me imagino que en Andalucía pasará también, con la documentación de las cofradías. Estaban en casa de los mayordomos de las cofradías o los secretarios de las cofradías y que, bueno, pues hemos tenido suerte en que un familiar un poquitín más, no sé, que con cierta sensibilidad hacia el patrimonio documental haya hecho el depósito en el archivo diocesano de turno o en el archivo municipal de turno, pero en el caso asturiano eso ha ocurrido en muchas ocasiones. Es decir, que encontramos la documentación, ahora estoy recordando esto, catastral de Ensenada, pues en manos de particulares, tomos y tomos, y yo no sé hasta qué punto la administración puede actuar. No tengo ni idea. No sé si esos son bienes privados. Pero eso me ocurre con otro tipo de documentación. El otro día yo di clase en el programa universitario de mayores de la Universidad de Oviedo, que se denomina PUMU, en Andalucía creo que es Universidad de Experiencia, bueno, Universidad de Mayores. Me llegó un alumno, no voy a decir de qué localidad, con un protocolo notarial. Un protocolo notarial que en principio, en buena ley, tendría que haber sido depositado dentro del Colegio de Notarios de Asturias, pero él decía que tenía la casa llena de esos tomos y que le había llegado a él y bueno, me lo ponía en mi disposición. Si quería hacer un trabajo, obviamente esto no se iba a ceder al patrimonio histórico documental asturiano. Pero sí que yo ya me he encontrado con estos casos. A ver, ¿afecta a un porcentaje amplísimo de la documentación? No. Pero bueno, eso también lo hemos comentado, profesor Aguilar Cuesta y yo, sobre los libros de Hacienda y Cabezas de Casa de los eclesiásticos. Que en muchas ocasiones, no sé si pasa en Andalucía, pero aquí en Asturias vas a los concejos, sobre todo determinados concejos, en los que solo están los de seglares. Los de los eclesiásticos, en algún momento, pues esto, pues me imagino un secretario de ayuntamiento del siglo XIX, pues esto debe ser una cuestión de la iglesia, de los curas y tal, para el archivo parroquial. En muchas ocasiones se han perdido. En las quemas precisamente del año 34, del año 36. Y en cuanto a lo que comentaba de la digitalización, es que es una oportunidad perdida. Pero claro, yo tengo que ir al archivo.
y no tampoco puedo... son magníficos profesionales los del Archivo Histórico de Asturias, que es el archivo que estamos comentando antes, que llevan desde el año 2007 un proceso de digitalización con dinero público de las respuestas particulares de los pueblos, de los concejos de Asturias, que se hace una copia para los pueblos y otra copia para el Archivo Histórico de Asturias. Pero si tú quieres consultar la respuesta particular de los libros de Hacienda de cabezas de casa del concejo de Amieva, no vas con un pincho y te la puedes llevar. Tienes que consultar in situ. Yo aquí desconozco la cuestión técnica o incluso económica de... No sé cuál es el esfuerzo económico que tiene que hacer, en este caso, esta institución asturiana, para poner esos fondos a disposición de todos los investigadores. Yo lo que he comprobado es lo que le habíamos comentado anteriormente. A mí me consta el Catastro Ensenada de Villaviciosa, que es el que está en el ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento de Villaviciosa. Creo que es la copia digital que dice el Archivo Histórico de Asturias. No sé si es muy caro o no, pero prometo preguntar la próxima vez que visite el Archivo Histórico de Asturias, a ver en qué proceso nos encontramos, porque yo creo que incluso desde el punto de vista infraestructural será mejor que todos los asturianos, todos los españoles puedan consultar esa documentación en su casa, que no ocupar plazas en el archivo quien esté trabajando el concejo de Amieva, el concejo de Ibias y tal, este tipo de cuestiones. Que está bien, se ha centralizado, es un proceso que lleva los últimos, ya digo, 15 años, pero yo creo que se puede dar un paso más allá. Yo, desde el punto de vista económico, el doctor Aguilar seguro que controla más que yo. Yo realmente no creo que haya una posibilidad técnica. No, comentaba otra de las ponentes que en ningún caso aquí estamos haciendo referencia a una crítica directa a los profesionales dentro del archivo, porque muchas veces el problema aquí viene de esa falta de técnicos, de esa falta de personal, de esa falta de medios y recursos que vayan destinados como partida única y exclusivamente para ello. Que esto luego, dentro de la administración, sabemos que cuando hacen un reparto económico, pues bueno, hay unas partidas que van para digitalización, otras partidas que van para bienes, etcétera, 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 ¿no? Y a veces, pues, tener lo que cuando se habla, ¿no? Cuando se analiza, porque esta situación somos todos conocedores en parte, ¿no? Pero claro, cada uno expone, y es verdad, y lo comentaba otra de las ponentes, que muchas veces el problema viene de esa falta de recursos, esa falta de, o bien de personal, o bien de medios, o bien de infraestructura técnica, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a mirar documentación del 18 y hablamos aquí como de una digitalización como si supiésemos qué hay detrás a lo mejor de todos los procesos y se nos escapa. Puede ser que desde el punto de vista técnico, de informática, de software, de alojamiento, de seguridad, de datos, etcétera, etcétera, pues no podamos, ¿no? Y por eso recojo el guante de ese seminario, ¿no? En el que podamos abrir un poco de luz al respecto, pero en ningún caso es una, digamos, crítica peyorativa o negativa, en este caso a los técnicos, al contrario, sabemos, ¿no? Ya se ha mencionado aquí por otra de la ponente esta situación y llama la atención a veces eso, como ayuntamientos sí lo han hecho y digamos instituciones que cuando miran la documentación parece ser similar, vamos a dejarlo aquí en parece ser similar, unos sí lo hacen y digamos luego en el archivo pues no se ha subido. A lo mejor se hará, ya digo, en el corto plazo se podrá hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es esa cuestión interesante. Y al final, y con esto acabo, ¿cómo se transfiere todo este conocimiento a la sociedad? ¿Cuáles son, digamos, las medidas para transmitir a la sociedad asturiana toda esta información, esto que llamamos ahora transferencia del conocimiento, ¿no? La transferencia que está tan de moda y que yo creo que es absolutamente necesaria porque al fin y al cabo somos empleados públicos, es decir, cumplimos con una función social y yo creo que es una alta función social. Y esto no podemos quedarnos encerrados dentro de nuestros despachos y obviamente escribir única y exclusivamente para nuestra tribu, que es la tribu de los historiadores, que eso, ya sabemos que son los imperativos actuales con las nuevas carreras universitarias, pero yo creo que es algo que tal vez en los últimos quinquenios haya sido, quinquenio por utilizar un término catastral, haya sido hasta cierto punto abandonado, pero yo creo que además con esa implementación del sexenio de transferencia, aunque sé que no está orientada a este tipo de cuestiones, se le podría dar una vuelta también, ¿eh?
Al fin y al cabo, la transferencia que hacemos a la sociedad civil, al tejido social de las comunidades que nos rodean, ¿por qué no puede ser poner en consideración la historia de las mujeres en Asturias? ¿Cómo lo hacemos a una escala muy modesta? Yo, por ejemplo, en este programa universitario para mayores de la Universidad de Oviedo, yo creo que es necesario que las mujeres y los hombres conozcan cómo vivían las mujeres del siglo XVI y XVIII, porque nos da muchísimas pistas también de cómo ha evolucionado ese sistema patriarcal hasta la época en la que nos encontramos. Con otros colegas del departamento, constantemente acudimos a este tipo de invitaciones de institutos para esos alumnos que muchas veces abominan de la historia porque consideran que la historia no deja de ser una colección de datos, de tratados, de príncipes, de reyes. Yo creo que no solo tanto para la historia en general como para la historia de las mujeres, yo creo que es muy necesario que hagamos esa labor divulgativa, pero de alta divulgación, porque yo creo que, no sé lo que opinará el profesor Aguilar Cuesta, que el término divulgación aquí en España tiene ciertas connotaciones como peyorativas, está divulgando, está vulgarizando. No, al fin y al cabo es transformar el discurso. Nosotros tenemos que utilizar un tipo de discurso académico cuando escribimos para la tribu, pero también, obviamente, yo creo que se puede metabolizar nuestro discurso y metamorfosearlo para que pueda ser accesible a todas las personas. La participación, por ejemplo, en los medios de comunicación, yo creo que también es muy necesaria. Y aquí tenemos televisión propia, que es la radio-televisión del Principado de Asturias, que sí que en muchas ocasiones está interesado en estas temáticas y que cada vez más, tal vez por el espíritu de los tiempos, se hace más necesario conocer ese 50% de todos los habitantes del planeta de los últimos millones de años, que son las mujeres, que han tenido una parte esencial, fundamental en la historia de la civilización humana. Sí, esas tres patas, básicamente. Divulgación. Iba a decir algo que tal vez sea muy complicado de decir. Los de la tribu sabemos lo que es. ¿Se puede escribir una historia de las mujeres en Asturias? Sí. ¿Se ha hecho? Se está haciendo, se está publicando. De hecho, el próximo año me dijo la coordinadora que va a ser por fin una historia de las mujeres en Asturias. Recordemos que la historia de las mujeres en Galicia tiene 20 años. En Andalucía me imagino que tendrán muchísimo recorrido ya. Aquí por primera vez en el año 2022. Para que veáis que siempre hay alguien que está peor que tú. ¿Una historia divulgativa de las mujeres en Asturias? Sí, perfecto. ¿Podría ser? ¿Quién la escribe? ¿Aquel joven investigador o investigadora que se tiene que acreditar y que obviamente se escribe una monografía de divulgación, pues tal vez no alcance la máxima nota? Tal vez es un problema del sistema también en muchas ocasiones. Que no podemos dejar nuestros trabajos de Q1, Q2, JCRs para poner en valor, no me gusta nada esta expresión, pero valorar suficientemente las historias locales, o en este caso las historias regionales y sobre todo la historia de las mujeres. Pero ya anuncio que el próximo año saldrá publicada por fin una historia de las mujeres en Asturias, que además cuenta con algunas de las mejores firmas de la historiografía asturiana y allende los puertos también. Pues con ese titular cerramos esta ponencia. Vamos, encantados y alegres de ese titular, de que salga la obra. Y ha sido, doctor Fernando Manzano, ha sido un placer, un honor tenerle en este seminario. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, profesor Aguilar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.